Ok, bienvenidos. Ok, pues las siguientes semanas que vienen vamos a estudiar sobre la Biblia, doctrinas de la Biblia, doctrinas sobre cómo es inspirada o doctrinas cómo la podemos utilizar la Biblia. Pero antes de aprender eso, vamos hoy a dedicar este mañanita para aprender más de nuestro Dios. Es bueno otra vez regresar a los fundamentos de nuestra fe. Entonces, la Biblia dice que hay un solo Dios, aunque diferentes culturas o diferentes religiones del mundo en tiempos pasados creían en muchos dioses, como el Dios del mar o el Dios del cielo. La Biblia revela que hay un solo Dios. Entonces, en Romanos, Pablo da un comentario de Génesis, del principio, que en tiempos pasados, desde la creación, todos sabían que había un solo creador, que había un solo Dios, pero de allí gente se apartó de Dios y empezaron a servir la creación en vez de el creador. Entonces, la Biblia revela eso para los que, como nosotros que no estábamos allí en esos tiempos, que hay un solo Dios, hay un creador. Podemos aprender de creación, que hay un creador, hay cosas que se ven y uno dice, ¿cómo fue que eso fue hecho? Y pues gente dice, oye, pues fue millones y millones de años y que así nomás apareció, pero la Biblia nos dice que hay un solo Dios. Y este Dios no es como los otros dioses de otras culturas, como por ejemplo los griegos que tienen la mitología de sus dioses. Esos dioses son como hombres, que estos dioses tienen fallas también, que tienen errores igual como hombre, pero este Dios que nosotros sirvemos es un Dios que sin error no es como hombre. Entonces, este Dios es santo, este Dios es puro, eso es lo que significa santo, que es sin mancha, ¿verdad? Es puro este Dios. Y vamos a Éxodo 15, aquí Moisés está alabando al Señor. Y esta palabra Señor, cuando lo estamos leyendo en el Testamento Antiguo, cuando está en mayúscula la palabra, significa, allí significa el nombre de Jehová. En tiempos pasados, los judíos, los israelitas, no tenían tan, pues tenían tan temor de este Dios que ni querían escribir su nombre. Entonces solamente escribían unas 4 palabras, la tetragram que le dicen. Entonces, aquí Señor significa Jehová, el nombre de Jehová, pero también significa que es Señor de todo. Entonces, dice en capítulo 15, versículo 11, dice, ¿quién es como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién es como tú, glorioso en santidad, temoroso en loores, haciendo maravillas? ¿Okay? ¿Quién es como tú entre los dioses? Allí dioses son chiquitos dioses, ¿verdad? Había otros dioses, los egiptos, ¿verdad? Ellos tenían sus dioses, el dios de ranas, dios de lo que sea. Entonces, cuando Dios ayuda a rescatar a los israelitas, cada plaga era contra los dioses de los egipcios. Entonces, eso es lo interesante cuando estudiamos eso. Pero aquí dice, ¿quién es como tú, oh Señor, entre los dioses? No hay otro Dios pequeño que es como el Señor, no hay otros como nuestro Dios. Y dice que hace maravillas. No nomás es un Dios que creó todo, la creación es una maravilla, ¿verdad? De nada lo habló y hizo todo. Entonces este es un Dios que hace maravillas, un Dios que es glorioso en santidad. Si vamos a Éxodo cap- capítulo 33, dice que nadie puede ver su cara, ¿verdad? Moisés dice, enséñame tu gloria. Y
dice el Señor, no me puedes ver y vivir. Éxodo 33:20, que dice, y él dijo, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y el Señor dijo, he aquí, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la roca. Y acontecerá que cuando pasará mi gloria, yo te pondré una hendidura de la roca, y te cubriere en mi mano mientras yo pase. Y apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Entonces, va a mirar como la espalda atrás del Señor. Entonces, es interesante cómo es esto que no puede ver su rostro, su cara y vivir. ¿Okay? Pero sí miró parte de su gloria. Dice que la escritura dice que nadie ha visto al Señor, nadie ha visto este Dios, es un Dios invisible. Hay religiones que dicen que el Dios es las hojas, que el Dios son los animales, o que el Dios es un conejo, lo que sea, lo que te da de comer. Eso es herejía, eso es no lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que Dios es un espíritu invisible. En 1 Timoteo, si vamos allí, aquí en 1 Timoteo, Pablo le está escribiendo esta epístola a Timoteo, ¿verdad? Que estudiamos las semanas pasadas que Timoteo fue dejado en Éfeso para ser el obispo. Y en Éfeso, en esta ciudad, había el templo de la diosa Diana, ¿verdad? Ellos, en esta religión, ellos enseñaban que la mujer era primera, que la mujer salió del cielo. Entonces había otros dioses de los griegos. Y Pablo está diciendo que, que eso no es el caso. Estas mujeres que están enseñando eso deben ser calladas porque es contra la Biblia. Es lo que está diciendo. No está diciendo que cualquier mujer debe ser callada. Está diciendo los que están enseñando cosas contrario a la Biblia deben ser callados. Si hombre o mujer deben ser callados si no están hablando conforme a la escritura. Pero dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17, dice, pues al Rey eterno, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por siempre jamás. Amén. Es el Dios invisible. ¿Ok? Vamos a capítulo 6. Versículo 14. Está diciendo, hablando de Jesús, dice, guarda este mandamiento de nuestro Señor Jesús Cristo. Versículo 15, la cual en su tiempo mostrará el bendito y solo potentado Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual solo tiene inmortalidad, que mora en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y potencia sempiterna. Amén. Hablando de Jesús, diciendo que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Si se recuerdan, en Deuteronomio hay una oración que dice, gloria al Señor, el cual es uno. Y luego hay otros lugares que dice que es el Señor de Señores. Aquí dice que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y dice que tiene inmortalidad, que mora en la luz, y dice que este Dios ninguno de los hombres ha visto. Esto es interesante cuando estamos aprendiendo de nuestro Dios. Dice que nadie ha visto a nuestro Dios, pero Jesús es nuestro Dios. Gente miró a Jesús. Entonces, bueno, estamos hablando de Dios, porque gente miró a Jesús, pero nadie ha visto a Dios. Por eso es importante cuando estamos estudiando la deidad de Dios, que hay tres personas en un solo Dios. Cada persona es completamente Dios y solamente
la Biblia explica esto. ¿Ok? Jacob, él miró a Dios cara a cara, ¿verdad? Cuando él luchó con Dios en la noche antes de regresar a Esaú. ¿Verdad? Muchos en la Biblia han mirado a Dios cara a cara. En Génesis 18 dice que el Señor apareció a Abraham con otros hombres y comieron juntos. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es que nadie ha visto el Señor, pero gente ha visto el Señor en tiempos pasados? Entonces, cuando estamos estudiando la Biblia no dice esta palabra, pero la doctrina es cristofanías. Entonces son manifestaciones preencarnadas de Cristo. Entonces, Cristo, Él se manifestó en carne, ¿cuándo? En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Como un bebé. Pero antes de eso, Él ya se estaba manifestando a gente antes de ser manifestado en carne. ¿Ok? Entonces, cuando estamos leyendo la Biblia y que dice el Señor se apareció, lo que los hombres fieles miraron no era el Padre. Lo que ellos miraron eran manifestaciones de Cristo. ¿Ok? Entonces hay gente que enseña modalismo que el testamento antiguo es el Padre, y luego que Mateo, Marcos, Lucas y Juan es el Hijo, y luego que después de la resurrección y ascensión, que ahora es el Espíritu Santo, que es diferentes modos de Dios, y eso es herejía también. Entonces en el testamento antiguo no es el Padre manifestándose, es Cristo manifestándose. Y eso podemos estudiar. Entonces, nadie ha visto al Padre, nadie ha visto al Espíritu Santo. El Espíritu también es un espíritu, solamente han visto a Cristo. ¿Okay? Si vamos a Juan 1, en Juan 1 dice 1:1, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, ¿verdad? Ahí habla de la Trinidad. Pero en versículo 18 dice, nadie jamás ha visto a Dios, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él lo ha declarado. Nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto al Dios. Si vamos a capítulo 5, versículo 37. Dice, y el Padre mismo que me envió ha dado testimonio de mí. Vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. El Padre envió al Hijo, que da testimonio del Hijo, pero les dice, ustedes ni han escuchado su voz, ni lo han visto. No han visto al Padre. Más aquí estamos estudiando unos versículos que nadie ha visto el Señor. Así vamos a capítulo 6, 46. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que es de Dios. Este ha visto al Padre. Entonces está diciendo, nadie ha visto al Padre, sino el que es enviado del Padre. Si miraron el que es enviado, entonces han visto al Padre. Cristo fue enviado por el Padre. Si han visto Cristo, miraron el Padre. Es lo que está diciendo Cristo. ¿Ok? Eso es algo interesante. Imagínate que alguien dice, oh, pues si tú miras a mí, miras a Dios. Como, no, como es eso, nadie debe decir eso. Por eso lo querían matar. Pero la cosa es que estos judíos no estaban reconociendo las escrituras. No creían Moisés, no creían las escrituras del Padre.
Si vamos a capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si hubieras conocido, habrías también conocido a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y lo habéis visto. Si conoces a Jesús, conoces el Padre. Si vistes Jesús, has visto el Padre. Dícele Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido aún, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces, eso es lo bonito de toda escritura, que aquí en el libro de Juan nos enseña que Jesús y el Padre son uno, ¿verdad? No es que el Padre es otro Dios y Jesús es otro Dios, es que Jesús es completamente Dios, el Padre es completamente Dios y los dos son uno, son inseparables. Ellos tienen la misma mente, tienen el mismo propósito. Entonces, si el que ha visto Jesús ha visto al Padre, pero nadie ha visto al Padre, solamente han visto Jesús, que es la figura de Dios. Jesús es la única figura de Dios. No es que el Padre tiene su propia figura y el Espíritu tiene su propia figura, sino que ellos son espíritus, ellos son invisibles, nadie los puede ver, solamente puedes saber a Cristo, que es la única figura de Dios. Si vamos a Colosenses, eso es lo que Colosenses nos enseña. Los colosenses, ellos pensaban que necesitaban más filosofía, más sabiduría del mundo, pero Pablo les enseña que ustedes son completos en Cristo, que ustedes en Cristo es suficiente. Colosenses 1, versículo 15, dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Cuando dice primogénito es porque es el primero que resucitó de todo. Pero dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Los que han visto a Dios solamente miraron a Cristo y Cristo es la figura de Dios. En capítulo 2, versículo 9, dice, porque en él mora toda la plenitud de la deidad corporalmente. En Cristo, toda la deidad, todo lo que es Dios, mora, está adentro del cuerpo de Cristo. No es que Cristo es parte de Dios o Cristo tenía nomás un porcentaje de Dios. Es todo lo que es Dios, todo lo que es la deidad, los caracteres de Dios, mora en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Cristo se hizo hombre, ¿verdad? Como dice, en el principio era la palabra y la palabra se manifestó en carne, en semejante de carne de hombre. Entonces la palabra se convirtió en hombre y ahora es en la figura de Jesús Cristo, ¿verdad? Entonces Jesús hoy resucitó y todavía es hombre. Hoy en el cielo, el hombre Cristo todavía está en el cielo y él es completamente Dios. Su cuerpo es completamente Dios. Eso es muy importante. Gente nega estas cosas o algunos enseñan que parte de Cristo no era Dios cuando fue crucificado. Entonces, si Dios no murió por tus pecados, entonces todavía estás en pecados, ¿verdad? Si la sangre de Cristo no era Dios, la sangre de Dios, entonces tus pecados todavía no son pagados.
Pero Cristo es la imagen de Dios. Cristo se manifestó en carne, en semejanza de hombre. En Filipenses, capítulo 2, en el versículo 6, habla de cómo se humilló Cristo. Que Cristo, aunque siendo Dios, se humilló para hacerse un siervo, para morir por nuestros pecados. Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no pensó robo el ser igual a Dios, mas se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejanza de los hombres, y siendo hallado en condición como hombre, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo ensalzó soberanamente y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Es ese versículo 10, que todos debajo de la tierra, ¿verdad? Todos van a reconocer, no va a haber ningún alma que no va a ver que Cristo es Jesús. Eso nos debe motivar para predicar este evangelio de la gracia de Dios, ¿verdad? Aunque en esta vida una persona no quiere aceptar que Cristo es Dios, solamente porque tú no lo crees no significa que no es la verdad. Pero quiero regresar aquí en versículo 7, que dice que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Gente dice que dejó su deidad, que Cristo dejó de ser Dios, pero eso no es lo que significa este versículo. En la King James dice que dejó, que, como dice su reputación, ¿verdad? Que quitó su reputación. Pero aquí dice que se despojó, no se quitó su deidad. Lo que está diciendo es que Cristo ocultó su naturaleza divina. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Si se recuerdan en Mateo 17, la transfiguración, que estaban en el monte y que era Pedro, Jacob, Jacobo y Juan, ¿verdad? Esos tres apóstoles. Y que estaban en el monte y que apareció Moisés y Elías, ¿verdad? Y que la cara de Cristo se transfiguró y era como como luz de la sol, ¿verdad? Entonces allí en ese momento reveló parte de su gloria. ¿Ok? Cristo, cuando Cristo cuando vino en semejanza de hombre, no es que dejó su deidad, es que se cubrió su gloria con carne de hombre, veló su gloria. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, por ejemplo, tenemos el sol, el sol tiene luz, ¿verdad? ¿Quién no le gusta un día que es brillante con sol? Pero vienen nubes y cubre la gloria del sol, ¿verdad? Y a lo mejor se quita una nube y se enseña la gloria. Esto es la carne, ¿verdad? Como nosotros, nuestra carne no es gloriosa. Cristo se vino en semejanza de esta carne con pecado. Entonces, Él se apareció no dejando su deidad, pero se cubrió con carne. ¿Okay? Y solamente a unos escogidos reveló su gloria. Si vamos a Hebreos 10, Hebreos 10, versículo 20, dice, por un nuevo camino y vivo que Él consagró para nosotros por el velo, es a saber, por su carne. ¿Verdad? Se veló su gloria con su carne.
No es que paró de ser Dios, siempre fue Dios Cristo. En su cuerpo mora toda la deidad. Cristo es Dios. ¿Quieren saber cómo se mira al Padre? Cristo. Pues obviamente nosotros no podemos verlo solamente hasta que vamos a gloria, pero queremos saber quién es Dios. Cristo. Cristo es completamente Dios. ¿Ok? Entonces, para el hombre, a los judíos y todos ellos, Cristo aparecía como si hubiera estado vacío, pero no eran solamente un hombre. En Cristo, completamente Dios. Pero Cristo regresará en gloria, ¿verdad? Vino como un siervo, murió en la cruz, humillado, pero va a regresar en gloria. Va a regresar con, con sus ejércitos, con sus ángeles. Vamos a Daniel 7. En Daniel 7, después de Ezequiel, se encuentran Isaías o Jeremías o Ezequiel, va a ser después de Ezequiel. Por eso los leo. En Daniel 7, versículo 9 dice, hablando de este anciano de días, hablando del Dios, del Creador, dice, Daniel es un libro interesante que hay bastantes visiones y profecías. Es un libro increíble. Es como igual como Revelación, que habla de los tiempos postreros. Dice versículo 9, estuve mirando hasta que los tronos fueron echados abajo, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana pura, su trono como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Entonces hay una descripción de este anciano de días de Dios. A lo mejor se pueden recordar como días que hay nieve y luego que no hay nubes y la luz pega la nieve y se mira bien brillante y dices, ni puedo como distinguir en dónde empieza la nieve, como es tan brillante. Hasta a veces las nubes, cuando la luz pega la nube, se mira bien brillante, como que te cala los ojos. Entonces, imagínate un blanco como la nieve y puro este Dios es. Aquí tenemos una imagen, pues obviamente nadie ha visto el Dios invisible, el Padre es invisible. Entonces, este anciano de días es Cristo, ¿verdad? Este es Cristo. Nosotros pensamos Cristo como el hombre, así bien, con los cachetes así, rositas. Pero aquí esta descripción de Jesús desde su carnación, de cuando fue hecho en semejanza de carnes, con vestidura blanca y pelo de su cabeza como lana pura. Right? Si vamos a Revelación, último libro, otros lo conocen como Apocalipsis, pero la razón que es Revelación es porque Apocalipsis es la forma latín de la palabra revelación. Entonces, revelación es español y pues nosotros hablamos español. Entonces, la palabra es revelación de Cristo, no el apocalipsis de Cristo. O si no, ya, luego vamos a hacer todo de eso. Pero Revelación 1:13 dice, pues en versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿verdad? Que es el todopoderoso, es Dios. Jesús está diciendo de él mismo, que él es el alfa y omega, el todopoderoso. Él es el Dios Jehová, porque en el Testamento Antiguo, Dios dice que él es el todopoderoso. Jehová es el todopoderoso. Entonces, la revelación de Cristo es que Cristo es este Jehová. ¿Ok? Ya lo conocemos como Cristo. Pero versículo que les dije, versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros, un semejante al Hijo del Hombre, vestido en una ropa que
llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, tan blancos como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón finísimo, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en sus manos, ya nomás quería hasta allí. Entonces, una gran descripción de este anciano de días, ¿verdad? Es similar como Daniel lo describe, este anciano de días, pero aquí dice que es Jesús. Ya tenemos la revelación de quién es este anciano de días. Pero este Dios es digno, este Cristo es digno de adoración. No es solamente es nuestro creador, sino es que Él nos creó para adorarlo, ¿verdad? Dice en 2 Samuel, si ustedes van a Salmo 18, si ustedes van a Salmo 18, yo voy a 2 Samuel. Dios dice en 2 Samuel 22:4 dice que Dios es digno de ser loado, es digno de ser adorado, ¿verdad? Es digno de adoración este Dios. El que no quiere servir a Dios no tiene, ¿cómo puedo decir esto? Gente todo el tiempo está sirviendo algo, ¿ok? Una persona que te hace algo, siempre sientes, te debo algo para atrás, ¿verdad? Esta persona me ayudó en la casa o lo que sea, ahora tengo una deuda para esa persona. El mundo sabe esto. En Romanos 1 dice que lo que pasó con la corrupción de hombre es que no le dieron gracias a Dios. Que en vez de decirle gracias a Dios, que empezaron a servir sus propias concupiscencias, empezaron a servir a ellos mismos. Entonces, nosotros somos deudados a servir al Dios Todopoderoso. Esa es la razón que nos creó. Estudiamos eso en Romanos, que Dios creó nuestros cuerpos para servirlo a Él. Estos cuerpos ya no son de nosotros, nosotros que somos salvos. Estos cuerpos son de Él. Pero Salmo 18, versículo 3, este es el mismo pasaje que dice en segunda de Samuel. Pero dice David, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, ¿verdad? Y así seré salvo de mis enemigos. Este Dios es salvo de ser alabado, salvo de ser servido. El que hizo todo, ¿verdad? El que hizo todo, el que te dio vida, el que dio espíritu, que te dio salvación, es digno de ser alabado. Entonces, no es que Dios nos necesita. Gente dice, que Dios necesita que hombres lo alaben. No nos necesita. Dios en la deidad, con el Padre y el Espíritu Santo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, había amor perfecto en esa Trinidad. Pero Dios, siendo abundantemente amor y gracia, creyó creación para dar su gracia, para dar amor. Él quiere dar sus riquezas. Es infinitamente amor y gracia. Entonces, Él lo quiere dar a sus criaturas, ¿verdad? Él no nos necesita, pero quería dar sus regalos, sus riquezas. ¿Ok? Él nos quiere dar sus bendiciones. Si vamos a Salmos 148, no creo que podemos leer todo el capítulo. Es un capítulo corto, pero nomás quiero leer unos versículos ahí. Ya, no se puede leer todo.
Pero dice, versículo 1 dice, alabad al Señor desde los cielos, alabadle a las alturas, alabadle, todo el capítulo es alabarlo. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Dice la luna, las estrellas, los cielos, ¿qué más dice? Los dragones, todo, hasta los montes, las bestias. Toda creación va a alabar a Dios, ¿verdad? Obviamente las piedras y todo eso no pueden caminar ni hablar. Dios no les dio vida como nosotros, pero Dios es el creador, Él los hizo, ¿verdad? Toda creación es sujeto al creador. Entonces, este Dios es digno de ser alabado. Solamente cuando estás en su presencia vas a ser humillado y ver que sí es digno. Pero no quieres estar, quieres tener paz con Dios en ese día, ¿verdad? No quieres estar, como dicen Filipenses, debajo de la tierra en ese día. Si vamos a Isaías 6, aquí Isaías es humillado delante del Señor. Y aquí sí queremos leer esto. Isaías 6 dice en versículo 1. Y en el año murió el rey Usías, vio al Señor y yo al Señor, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Entonces, miró el Señor. ¿Quién? Miró Jesús, ¿verdad? En preencarnación. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Esos son criaturas celestiales, ¿verdad? Yo nunca he visto un serafín en el cielo, a lo mejor los vemos. Y dice, versículo 3, y él uno a los otros daba voces diciendo, Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se hinchió de humo. Entonces dije a mí, que soy muerto, ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, ¿verdad? Entonces dijo que soy inmundo, mis labios. Isaías era un profeta y delante del Señor dice, ups, mis labios son cochinos. Lo que sale de tu boca es cochinada también. Como dice en Mateo que lo que sale de tu boca es lo que está en tu corazón, ¿verdad? Pero dice, son inmundos de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces Isaías miró el Rey de los ejércitos, este santo, santo, santo. Pero es increíble como que hay otras criaturas de Dios que son muchos más poderosos que nosotros, más inteligentes. Satanás es más inteligente que ti y yo. Satanás sabe más escritura que tú y yo. Satanás es un querubín, una de las criaturas más hermosos que Dios creó. Y él sabe más escritura que tú y yo. Esos son criaturas poderosas. En un instante, nosotros contra un serafín, estas criaturas no somos nada, somos como asqueles. Pero estas criaturas que son más hermosas están alabando a Dios. Es algo increíble. En Ezequiel hay algo igual que hay querubines alrededor del trono de Dios. Lo están sirviendo. Pero si vamos a Revelación, en capítulo 4, describe algo similar que en Ezequiel. Luego pueden leer en Ezequiel
la descripción ahí, se los puse en los apuntes, Ezequiel capítulo 1. Pero en Revelación 4, versículo 2. So aquí es Juan el apóstol, dice, inmediatamente yo fui en el espíritu y he aquí un trono estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno asentado. Y el que estaba asentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardonia. El arco del cielo estaba alrededor del trono semejante en el aspecto de la esmeralda. Entonces, da una descripción de este trono casi igual como en Ezequiel. Pero vamos a versículo 8, dice, a los cuales cuatro seres vivientes de estos querubines, son estos seres vivientes, tenían cada una por 6 alas alrededor y dentro estaban llenos de ojos. So, estos alas que son llenos de ojos, nosotros solamente tenemos 2 ojos, pero estos querubines son encubiertos en ojos. Ellos pueden ver básicamente muchas cosas. Solamente Dios es el omnipotente y el omnisciente que sabe todo, ¿verdad? Pero esos querubines están alrededor del trono de Dios, mirando su gloria, mirando este trono y su gloria, ¿verdad? Dice, llenos de ojos y no tenían reposo día y noche, diciendo, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso que era y que es y que ha de venir. Dice, día y noche, estos seres querubines, estos seres vivientes, están cantando, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. ¿Verdad? El error de Satanás, de Lucifer, ¿verdad? Es que él pensó, yo soy lo hermoso, ¿verdad? Era orgullo en su corazón. Pero estos mismos querubines, ellos en vez de decir, yo soy lo hermoso, ellos están diciendo, Dios es el hermoso. Dios es el todopoderoso. Dios es el santo, santo, santo. No más un santo, 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 santo. Para que si no lo entendiste la primera vez. Entonces este Dios es digno de adoración. Dice, versículo 9, y cuando aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias, los querubines estaban dando acción de gracias. Al que estaba sentado en el trono, al que vive por siempre jamás, los vivientes y 4 ancianos se postran delante del que estaba sentado en el trono y adoran al que vive por siempre jamás y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres, oh Señor, de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas para tu placer, ellas son y fueron creadas. Dios es digno de recibir gloria, honra y poder. Es digno de adoración. Si se recuerdan la historia en Lucas, que había una mujer besando los pies de Jesús, ¿verdad? Que con sus lágrimas estaba limpiando los pies de Jesús. También otra señora, no es la misma mujer, pero María de Betania, ¿verdad? Era la hermana de Lázaro, yo creo. Y ella también estaba haciendo algo igual. Estaba también allí a los pies de Jesús. Entonces estas mujeres fieles, ellos reconocían que Dios vino a este mundo en semejanza de hombre, ¿verdad? ¿Qué dirías si vistes Dios hoy? ¿Un abrazo? ¿Miedo? Nosotros no debemos tener miedo porque nosotros ya somos salvos por gracia, ¿verdad? Vamos a hablar de eso en unas semanas en Romanos, que ya tenemos paz con Dios, pero nosotros delante de Dios, mirando a Cristo, debemos decir, Santo, 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 ¿verdad? Como él es digno. Todo el mundo va a adorar a Dios, no importa. Aquí estamos en Revelación, en capítulo 15. Dice, versículo 4.
Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Solo Dios es santo. Nosotros, por nosotros mismos, no somos santos. Dios nos ha hecho santo. Vamos a hablar más de eso, pero Dios es digno de alabanza y adoración, ¿verdad? El Evangelio de la gracia de Dios nos enseña que no es por nuestras obras que somos salvos, que es por la obra de Cristo que somos salvos. Entonces nosotros no estamos adorando a Dios con nuestras obras. No es qué tanto diste al pobre, qué tanto diste dinero para estas organizaciones, ¿verdad? Sino que nosotros, y siempre fue así, es que estamos adorando a Dios con nuestro corazón, con nuestro espíritu. En Juan 4, la mujer samaritana dice, porque ustedes dicen, porque es el templo en Jerusalén y el templo en Samaria, el templo de corrupción, ¿verdad? Y Jesús le dice, ustedes ni saben que están sirviendo, ni saben que están alabando. Y Jesús les dice que va a venir un tiempo que no van a alabar a Dios en un templo, sino en espíritu. Nosotros estamos alabando a Dios en el espíritu. Y Pablo también dice eso en Filipenses 3 dice que nosotros lo adoramos a Dios en espíritu. ¿Okay? Entonces, no es por nuestras obras que estamos adorando a Dios, sino es por nuestro corazón. Es nuestros pensamientos hacia Dios. ¿Verdad? Dios no quiere tus obras, Él quiere tu corazón. Estudiamos en Romanos como David que Dios quería buscar un rey que buscaba el corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, lo que muchos cristianos fallan hoy es no reconocen el misterio. Quiero decir, la mayoría del cristianismo no reconocen el misterio de Dios, el misterio de Cristo, que hoy Dios no está operando por Israel, que Dios no está operando por el cuerpo de Cristo, ¿verdad? En Efesios capítulo 3, versículo 9, Pablo dice que el propósito de él es aclarar a todo hombre cuál sea la comunión del misterio, que ha estado escondido desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas por Cristo Jesús. La comunión del misterio. No es la comunión de profecía, no es la comunión de la hostia, es la comunión del misterio que Cristo es en nosotros. ¿Ok? Colosenses capítulo 1, 27 dice que el misterio es Cristo en nosotros, que la esperanza de gloria es en nosotros. En esta vida no tenemos esperanza. Todos van a morir, todos van a sufrir, todos en un tiempo, solamente, ¿quién era? Enoch y Elías, pero Elías también sufrió porque lo estaban persiguiendo, ¿verdad? Todos van a sufrir, todos van a morir. Nuestra esperanza es en la vida eterna y solamente en Cristo Jesús hay vida eterna. El comunión del misterio es que Cristo está en nosotros. Cristo es la esperanza de gloria. Dice Colosenses 1:27 para leerlo. A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, el creador que creó todas las cosas es Cristo Jesús, dice Efesios 3:9, ¿verdad? Dice que el comunión del misterio y que Cristo creó todas las cosas. La comunión del misterio es que el creador está en nosotros. El santo, santo, santo Dios Todopoderoso está en nosotros. Entonces, nuestra esperanza es que vamos a ser resucitados y glorificados
igual como Cristo. No vamos a ser dioses como Cristo. No vamos a ser un Dios como Cristo, pero vamos a ser glorificados. Nuestra carne, el cuerpo de Cristo, la parte humana, fue glorificada. Nuestra parte humana no va a ser este mismo cuerpo, va a ser un cuerpo celestial, dice 1 Corintios 15. Pero nosotros vamos a ser glorificados igual como Cristo. Esto es nuestra esperanza. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que vamos a ser glorificados. ¿Verdad? Dice en Romanos 8, 17. Dice, y si hijos también herederos ciertamente de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Seremos glorificados con Dios. Esto es nuestra gloria que vamos a recibir. ¿Okay? Entonces, este Creador mora en nosotros y fue el momento que creíste el Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Dice en Efesios 1:13 que el momento que escuchaste el Evangelio de tu salvación y lo creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Dice que hasta el día de redención tienes este Espíritu Santo, no se va a ir de ti. No hay nada que tú hiciste para recibirlo, entonces tampoco hay algo para que se vaya. ¿Okay? Somos sellados hasta entonces. En 1 Tesalonicenses 4. Muchos versículos esta mañana. Dice 1 Tesalonicenses 4, versículo 7. Dice, pues no nos ha llamado Dios para inmundicia, sino a santificación. Así que el que menosprecia no menosprecia al hombre, sino a Dios, al cual también nos dio su Espíritu Santo. Entonces no fuimos llamados para seguir hablando como el mundo. No fuimos llamados a vivir como el mundo. No fuimos llamados para seguir como andábamos antes. Fuimos llamados a santificación. ¿Qué significa eso? ¿Okay? Dice la Escritura que somos santos, que somos santificados. Los corintios, ellos no entendían esto. Los corintios, ellos eran niños en Cristo. Ellos sabían que tenían libertad. Ellos sabían que no era por sus obras. Ellos sabían que no podían perder su salvación. Pero ellos no entendían cómo deben andar dignos hacia Dios. No sabían cómo ellos seguían viviendo como el mundo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que están en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Hablamos de eso varias veces, pero la iglesia católica tiene un proceso de quién puede ser llamado un santo, que necesitas hacer un milagro, que necesitas ser como 5 años después de tu muerte, y luego que el Papa necesita confirmarte como un santo, y luego te ponen el canón, ¿verdad? Pero aquí dice que los 2 corintios que andan en fornicación, andan borrachos, dicen que ellos son llamados a ser santos. Ya son llamados santos. Que ellos son los santificados. Ya son. El momento que creíste el Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo, ya fuiste llamado un santo. Ya fuiste santificado. Sin hacer nada. Oh, pues yo soy santo Gamaliel y usted santo Julano. Si tú dices eso de ti mismo, van a decir, que matarlo, ¿verdad? Esto es blasfemia.
a lo mejor hace unos 400 años durante ¿cómo dice? La Inquisition. ah, no importa, pero sí quemaban gente, ¿verdad? Quemaban protestantes y todo eso. Pero nosotros somos llamados santos. Mira capítulo 6 en 1 Corintios. En capítulo 6, en versículo 11 dice que antes éramos borrachos, antes éramos fornicarios, y estos mientras que los corintios todavía están haciendo estas cosas. Los corintios todavía están haciendo, todavía están engañando a otros. Y dice, antes eran eso. Entonces, la identidad de ellos ya cambió. Dice el versículo 11, y esto erais algunos de vosotros, más sois lavados, más sois santificados, más sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aunque ellos todavía están participando en estas acciones, Dios dice, antes eran eso, ya no son. Entonces, ¿por qué todavía lo estás haciendo? Dios ya te hizo algo diferente. ¿Por qué todavía andas en eso? Ya eres santificado, ya eres llamado un santo. Entonces nosotros, por eso dice en Primera Tesalonicenses, debemos andar digno en nuestra santificación, que no debemos menospreciar a Dios. Por eso dice en Efesios capítulo 4, versículo 30, que no contristéis al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él mora en nosotros hasta el día de redención. Entonces, santificación no es un proceso como religión lo explica, sino que santificación es algo que Dios te dio y te llamó a santificación cuando fuiste salvo. ¿Okay? Santificación significa ser apartado. Santificación significa que eres separado, eres sagrado, apartado para el propósito de Dios. En Levítico y en la ley explica que los levitas fueron apartados para algo que fue diferente que los otros tribus de Israel. Los levitas fueron los únicos que recibieron el sacerdismo, que ellos fueron sacerdotes, ¿verdad? Ellos fueron los únicos que fueron llamados a eso. Entonces ellos fueron apartados de los otros tribus. Nosotros también somos ya apartados del mundo, ya somos apartados para Dios. ¿Okay? No somos llamados para fornicación. Muchos piensan que fornicación es el puro acto, ¿verdad? Pero también fornicación es espiritual. Pues en Mateo Jesús dice que si miras con codicia, eso ya es fornicación. Y esa es la acción, es en tu corazón pensando eso. Pero fornicación también es apartarse de Dios. Ahí lo puse el capítulo de Ezequiel 16, habla de la fornicación de Israel, pero de Judá, que Judá y Jerusalén, ellos se apartaron de Dios y cometieron fornicación cuando empezaron a alabar otros ídolos, a otros dioses. Entonces Dios dice que fornicación es una síntoma de cómo tú eres fiel con Dios, si eres fiel o no con Dios. En Oseas 9, más lo voy a leer bien rápido, no se preocupen de ir allí. A ver si yo lo encuentro. Oseas 9:1 dice, hablando de Israel, los tribus norte, dice, no te alegres hoy Israel hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario por todas las eras de trigo. Entonces Israel cometió fornicación cuando se apartaron de Dios. ¿Okay? Entonces en Tesalonicenses cuando dice en capítulo 4 que somos llamados a fornicación, que somos llamados a nuestra santificación, somos llamados a ser fieles a Dios, a
andar como es digno. Dice en primera Tesalonicenses 4:1, dice: Resta pues, hermanos, que os ruego y exhortemos en el Señor, que de la manera que habéis recibido de nosotros, de cómo debéis andar y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que mandamientos os dimos por el Señor Jesús, porque la voluntad de Dios es esta: vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación. ¿Okay? Debemos ser fieles a este Dios. Y pues ahí sí está hablando de fornicación físico, pero fornicación también es apartarnos de Dios. ¿Okay? Codicia es igual que idolatría. Nosotros pensamos que idolatría es las imágenes. Y pues la Biblia sí lo explica así, que idolatría es hincarte a las imágenes. Pero Colosenses dice que codicia es idolatría. Codicia, ¿qué es codicia? Codicia es tus pensamientos, que yo quiero esto. Yo quiero trabajar para comprar una nueva camioneta, o yo quiero trabajar para comprar una nueva casa. Eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Dios nunca dijo que necesitas una casa grande. Dios dijo: trabaja para dar de comer a tu propia familia, ¿verdad? Para que no haya necesidad, ¿verdad? Ese es el propósito del trabajo. Pero si tú estás buscando trabajo que es para más y más, porque quieres más riquezas, eso ya es codicia, lo que tú quieres. Pero en Colosenses 3:5 dice que concupiscencia y avaricia, la cual es idolatría. Entonces, nosotros podemos apartarnos de Dios, no servirlo, si estamos sirviendo nuestros propios gustos, nuestra codicia. Eso también es idolatría. Entonces, con nuestros cuerpos estamos sirviendo a Dios, ¿verdad? Con nuestras mentes estamos sirviendo a Dios. Entonces, no debemos apartarnos de Dios, debemos andar en nuestra santificación. Eso es el problema de mala doctrina, que mala doctrina se aparta de Dios. Mala doctrina corrompe nuestro comportamiento. Cuando no entiendes Romanos 6, que ya eres hecho un siervo de Dios, vas a servir otras cosas. Cuando no entiendes que ya eres crucificado a este mundo, que ya eres resucitado con Cristo y debemos poner nuestras afecciones en Cristo, vas a servir otras cosas en vez de el Dios Todopoderoso. Así dice en 1 Corintios que las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Pero básicamente es mala doctrina, corrompe tu comportamiento. Entonces, el Dios Todopoderoso mora en nosotros, ¿verdad? Dice que somos el templo del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos fueron comprados por Dios. Y con nuestros cuerpos podemos glorificar a Dios. Pero debemos andar en nuestra santidad. Último versículo, si vamos a 2 de Corintios. Dice en versículo 14, ¿qué les dije? 2 Corintios 6:14. Dice: no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el que cree con el incrédulo, y qué avencencia el templo de Dios con ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios vivo. Como Dios ha dicho: yo moraré en ellos y andaré en ellos, y yo seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por el cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces ahí está hablando de profecía, que si Israel se aparta
de ídolos que si Israel se aparta de lo inmundo, entonces Dios los recibe. Entonces Dios recibe a Israel por condición, solamente si ellos se arrepientan y se apartan de inmundicia. Versículo 18 dice, y yo seré vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice, capítulo 7, teniendo pues nosotros estas promesas, nosotros nunca nos apartamos de inmundicia cuando fuimos salvos. Dios te salvó por su gracia, te santificó, te hizo un siervo del Dios Todopoderoso. Y Pablo dice, ahora que eres eso, anda en eso. Recibiste una posición, ahora hazlo. Ya recibimos estas promesas de ser el templo de Dios. Capítulo 7, versículo 1 dice, teniendo pues vosotros estas promesas, amados míos, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, el Dios de creación, el Dios todopoderoso, el Dios que es alabado por toda criatura, los querubines, serafines, está en nosotros. Y Pablo dice, por esa razón, anda en tu santidad. Porque Él te salvó por gracia, porque Él te dio riquezas en Cristo, porque aunque nosotros no éramos dignos, ahora anda en santidad. Él te apartó para su propósito. Eso es más grande que las cosas chiquitas que nosotros pensamos que son grandes, ¿verdad? Entonces, debemos andar en nuestra santidad y lo que estoy como orgulloso que en Romanos 5 vamos a hablar más de esto, de nuestra santidad, pero ya terminamos con eso. Pues gracias Dios que nos has llamado a santificación, que moras en nosotros, que el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Gracias Dios por tu Hijo amado Jesucristo que murió por nuestros pecados, que aunque nosotros no éramos dignos, tú por tu gracia lo enviaste para tomar nuestro lugar. Gracias Dios por el tiempo que aquí estamos juntos, que somos unidos en el cuerpo de Cristo. Sigue fortaleciéndonos con tu palabra, que es tu palabra en nosotros que obra eficazmente a los que creen. Ayúdanos a también predicar estas buenas noticias a los otros que no han escuchado, para que ellos también se puedan gozar en la gracia de Cristo. Amén.